Capítulo 23. Las serpientes y los pastores. Desafortunadamente, los demonios también se han infiltrado en las filas de los pastores y de los líderes cristianos. Hay ciertos espíritus que afectan grandemente a los ministros. Por favor, toma nota de esta lista de demonios que se encuentran comúnmente actuando entre pastores y líderes cristianos. Esto nos ayudará a todos a identificar y a resistir al enemigo dentro de nuestras filas. 1. Autopromoción. 2. Lujuria. 3. Orgullo. 4. Inseguridad. 5. Temor al hombre. 6. Envidia. 7. Rencor. 8. Religión. 9. Tradición. 10. Desaliento. 11. Depresión. Una sorprendente visión relatada por Scott McCloud ilustra las actividades de los demonios entre los hombres de Dios. Es asombroso cómo Satanás se mueve sigilosamente en medio nuestro y actúa en contra del ministerio. En el libro de Job leemos cómo Satanás se presentó en la reunión de los hijos de Dios. Satanás siempre ha querido estar en medio de los hermanos para acusar, dividir y engañar. Su deseo es habitar entre nosotros y causar confusión. Su título, acusador de los hermanos, es el más apto, ya que él es capaz de poner en contra hasta a los amigos más cercanos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Quiero compartir una visión que yo creo que es muy reveladora. En realidad es atemorizante que nuestro más grande enemigo pueda infiltrarse al nivel más alto. Yo creo que cuando leas este relato de Scott McCloud de su libro Serpientes en el vestíbulo, vas a ser bendecido. El vestíbulo. Esta es la visión. Yo estaba parado en el vestíbulo de un hotel famoso, en el cual, ese mismo día, más temprano, yo había estado literalmente de pie durante una famosa conferencia de música cristiana. En la visión, el vestíbulo que de por sí ya era muy grande y amplio, estaba a reventar, como usualmente suele estarlo, con hombres y mujeres de todas partes. La gente estaba hablando y ocupándose de sus negocios, a lo que comúnmente se le llama socializar, y cada uno usaba atuendos propios de músicos. Para mi gran sorpresa y horror, vi lo que parecía una enorme serpiente extendida en el piso del vestíbulo. No podía ni siquiera empezar a calcular su longitud, pero fácilmente cubría la longitud completa del salón. La medida de su grosor era por lo menos de 1,5 metros de altura y parecía de por lo menos 6 metros de ancho. Se veía completamente hinchada. Lo que fue realmente sorprendente es que la gente estaba prácticamente apoyándose contra la serpiente. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Mi primer impulso fue gritar y advertir a todos, pero dudé porque parecía que nadie más lo había notado. Ellos simplemente seguían con sus negocios. Muchas personas estaban rodeadas de su monstruosa espiral, y aún así seguían sin darse cuenta. Todos ellos estaban en gran peligro. Yo no podía saber si la gente no podía ver lo que yo estaba viendo, o si simplemente se habían acostumbrado a este monstruo que incluso parecía ser bienvenido. Me pregunté, ¿quién dejó esta cosa aquí dentro? Sin duda, esta cosa tiene que estar muerta para que la gente, estando así de cerca, aún se sienta cómoda con su presencia. Y después sucedió. Se movió. No podía creer que algo que se veía tan pesado realmente pudiera moverse. Sin embargo, lo hizo, y para no molestar a nadie, lentamente se echó entre algunos grupos de personas que estaban absortas. La serpiente era silenciosa y nadie la vio moverse. Nadie parecía darse cuenta del peligro. Para mí, esto era extremadamente confuso. Parecía que muchos en este lugar, por alguna razón, habían bajado la guardia por completo.
Obviamente lo que estaba viendo parecía una locura. Cuando estaba ahí parado, muy perplejo por esta escena tan extraña, de repente me sobrevino el terrible presentimiento de que había otras serpientes en el salón. De mala gana y con resistencia, miré alrededor del salón. Estábamos rodeados. Las descomunales serpientes estaban por todas partes. Cuando seguí observando la situación, mis emociones empezaron a evolucionar rápidamente desde el terror y la impresión inicial hasta una gran frustración porque nadie más parecía darse cuenta de la presencia de estas serpientes. Pronto me llené de compasión por las víctimas ciegas y finalmente una intensa cólera se apoderó de mí, porque estas criaturas de alguna manera se habían infiltrado a este lugar. Eso fue todo. Fue todo lo que vi al principio, pero inmediatamente supe que estas serpientes grandes que había visto en esta visión eran los principados y poderes oscuros, o espíritus malignos que han estado controlando y manipulando mucha música cristiana. Supe que había visto exactamente por lo que nuestro pequeño grupo había estado orando y les dije lo que había visto. Era como si una pequeña pantalla de cine hubiera aparecido delante de mí y me hubiera enseñado estas cosas, y a color. Esta visión permaneció 24 horas y estaba sorprendido de que así fuera. Habría deseado que eso que había visto al principio fuera el final de todo, ya que no era algo en lo que pensar por demasiado tiempo. Sin embargo, esto siguió siendo muy gráfico, y las imágenes no se iban. Después de empezar a sentirme literalmente enfermo del estómago por lo que había visto, mi curiosidad empezó a crecer y empecé a preguntarme cuál era el significado de esta visión. Finalmente empecé a pedirle al Señor que me mostrara el significado completo de esta visión, creyendo que debía haber una razón para que esa escena persistiera. Así lo hizo, y esto es lo que Él me reveló después. La serpiente grande. Autopromoción. Fui llevado otra vez al mismo vestíbulo, y cada serpiente me fue mostrada con detalle vívido. La primera serpiente que me fue revelada fue la primera que había visto anteriormente. Definitivamente era la más grande, y fácilmente llenaba el largo del vestíbulo con su gran espiral que envolvía todo lo que le rodeaba. Esta serpiente grisácea era tan grande que me tomó bastante tiempo encontrar su enorme cabeza. Finalmente ubiqué la cabeza que estaba escondida en las masas retorcidas de la gigantesca espiral. Tenía en su rostro una expresión vacía, y sin embargo, su mirada consumía todo por encima de su cabeza. Mientras yo examinaba su enorme cabeza, una palabra me vino a la mente: hambre. Después observé que la serpiente acababa de devorar algo o a alguien. Instintivamente supe que era lo segundo. Esta serpiente estaba prácticamente alimentándose de la gente que estaba en el vestíbulo, y aún así nadie parecía notarlo. Esta serpiente tenía la habilidad de envolver lentamente a sus víctimas enrollando su enorme cuerpo con enormes espirales, para luego tragarlas completas sin que ellas ni siquiera se dieran cuenta. Supe que se había tragado muchas víctimas debido a su cuerpo muy abotargado y lleno de bultos, y por su enorme tamaño. Y para mi gran sorpresa, pude ver que las víctimas aún estaban vivas dentro de ella, y se estaban moviendo dentro del vientre de la criatura que estaba siempre expandido. Podía escuchar que aún seguían manteniendo conversaciones ambiciosas con otros que estaban en el vestíbulo. El nombre de la serpiente era autopromoción. La mayoría de las víctimas no sabían que habían sido consumidas por la autopromoción, pero para mi gran consternación, algunos habían permitido, con gusto y conscientemente, que la serpiente los tragara. Las metas o intenciones de estas víctimas eran las mismas que las de esta serpiente abotargada. Todos querían ser más y más grandes. La serpiente que hechizaba. Lujuria. La segunda serpiente que vi estaba a mi izquierda, una criatura de aspecto tan hermoso que casi me hace olvidar el horror de la primera.
Era una especie de camaleón, cambiando siempre de colores y de apariencia de acuerdo a los deseos de aquellos que estaban bajo su poder. Podía parecer cualquier cosa que tú quisieras: hombre, mujer, joven, viejo, inocente o seductor. Se mecía de un lado a otro, ejecutando un baile hipnótico. Yo mismo estuve atraído a esta, al igual que muchos otros. De repente me estremecí con disgusto, porque sabía lo que esta cosa repugnante era. Su nombre era lujuria. Al principio no la había reconocido porque era increíblemente cautivadora. Había un gran grupo de personas reunidas a su alrededor, que prácticamente estaban flirteando y bailando con ella, y entre ellos. Sin siquiera perder el ritmo de sus movimientos como de cobra, la lujuria atacaba a sus compañeros dándoles colmillos que destellaban, así como lenguas viperinas, idénticas a la lengua siempre oscilante de esta serpiente. Unos a otros se decían adulaciones engañosas, y entonces comenzaron a darse cuenta de que podían usar ese poder para su beneficio, y de que, utilizando el poder de la lujuria, podrían conseguir lo que quisieran, de manera más rápida. Entonces me di cuenta de que muchas de las víctimas, que se mantenían cautivas en el vientre de la serpiente de la autopromoción, habían sido primero mordidas y envenenadas por la lujuria. Cuando alguien es mordido por primera vez por la lujuria, el veneno provoca una verdadera euforia. Sin embargo, no mucho tiempo después, su víctima se enferma. Después, la víctima regresa por otra mordida, a menudo para sentir alivio, ya que el veneno es muy adictivo, hasta que él o ella son completamente consumidos por el veneno. La víctima en turno muerde a otros y la enfermedad se propaga. No observé la lujuria durante mucho tiempo, pues yo sabía que su poder atractivo era grande y mortal. 2 serpientes, orgullo e inseguridad. La siguiente serpiente que vi eran en realidad 2 serpientes muy largas. Estaban entrelazadas, enroscándose entre ellas, tal y como lo hacen las serpientes cuando se están apareando. Por cierto, esto era lo que estas serpientes estaban haciendo. Una era roja, la otra era amarilla. Estas serpientes estaban girando una y otra vez, produciendo un sonido que incomodaba mucho y dominaba todo el lugar. Cuando estaban retorciéndose y dando vueltas, parecía que en realidad se estaban mordiendo una a la otra. De repente, entendí que esta masa que se contorsionaba eran orgullo e inseguridad. Se estaban comiendo entre ellas y se reproducían según su especie. Después miré alrededor del salón y vi que algunas personas se estaban poniendo rojas y amarillas. El color de la inseguridad era amarillo y el rojo era el color del orgullo. La gente cambiaba de un tono a otro en forma sucesiva, exactamente como rotaban los colores de las serpientes que giraban. El vestíbulo completo se veía radiante con estos colores. Los 2 colores se veían bien juntos, aunque parecía que se irritaban mutuamente. Estaba fraguándose una inquietud nerviosa que me hacía querer gritar. Estas 2 serpientes hacían que aquellos que afectaban, que eran casi la mayoría hasta cierto punto, se sintieran miserables. Sin embargo, no querían admitirlo, porque su orgullo les decía que podían parecer débiles, inseguros y posiblemente fracasados. Por lo tanto, los giros continuaron: orgullo, inseguridad, etc. Piel de escamas. El temor del hombre. Me sorprendió que hasta percibiera lo que seguía. Supe que era solo porque el Señor me estaba permitiendo verlo. Nunca me habría dado cuenta por mí mismo. Reconocí lo que al principio parecía ser alguien que había caído, pero era demasiado grande para ser un humano. Estaba oculto debajo del primer mostrador, en la parte de en medio, enredado entre los pies de las personas. La razón por la que originalmente pensé que era un humano fue porque aparentaba tener piel o carne humana. Tenía lo que parecía una cabeza humana. Sin embargo, aunque tenía el color de la carne y no tenía escamas, obviamente seguía siendo una serpiente. Estaba muy abajo, al nivel del suelo, y era terrestre. Esta serpiente era el temor al hombre. No tenía que hacer mucho porque el orgullo y la inseguridad estaban haciendo la mayor parte de su trabajo.
solo estaba ahí tirada, moviendo de un lado a otro su cabeza que parecía de humano. Después me di cuenta de que la gente alrededor del salón estaba haciendo exactamente lo mismo, casi como si estuvieran encantados. Solo estaban preocupados por quién era quién y por cómo los percibían los demás, tanto que no reconocían el mal en medio de ellos. Esta criatura anormal cegó a sus víctimas y en lugar del santo temor a Dios, les inyectó un mortal temor al hombre. La gente alrededor del salón estaba tan ocupada, viéndose unos a otros, que no se dieron cuenta de que se habían enredado con el temor al hombre. Este estaba envolviéndose sutilmente alrededor de los pies de sus víctimas hasta que ya no podían moverse, porque estaban completamente paralizados por el miedo. Recuerdo la escritura: el temor del hombre pondrá lazo. Proverbios 29:25. Muy en alto. Envidia. Después escuché que algo se movía encima de mí. Instintivamente volteé hacia arriba y para mi gran angustia vi a otra serpiente enrollada alrededor del balcón y su interminable cola cubría todo el largo de la escalera eléctrica. Esta era la envidia y estaba literalmente verde de envidia. Estaba respirando fuertemente y parecía que tenía fuego en los ojos. Podía notar que se estaba quemando por dentro. No quería que me sorprendiera viéndola porque tenía miedo de que, al estar a punto de explotar por la furia, en cualquier momento lo hiciera. La envidia atacaba los puestos más altos, no podía soportar estar muy abajo. Su aliento como de niebla lanzaba una neblina de competencia que llenaba todo el salón. Entonces pude ver que aquellos que habían respirado en la niebla, aunque estaban hablando educadamente a sus compañeros, ahora tenían en los ojos el mismo fuego que el de la serpiente. Y supe que atacarían y derribarían a aquellos en los puestos más altos para poder obtener estos puestos para ellos mismos. Muchas de estas personas se habían convertido en presa fácil de la autopromoción. Es sorprendente cómo los demonios se esconden entre nosotros y nos influencian con increíbles delirios y decepciones. Desafortunadamente, muchas de las cosas que nosotros los ministros hacemos están influenciadas por el diablo. Las peleas, el odio y la autopromoción no son producto de la naturaleza de Dios. Por el contrario, son características de una naturaleza demoníaca y caída.